meses de interpelación. Vamos a empezar con este primer párrafo, el segundo es para mi criterio más importante todavía, pero este primer párrafo, ¿qué significa? Bueno, cuando lo leímos con mi amigo Néstor Solari, este párrafo, cuando estaba en el anteproyecto, escribimos un artículo de en la ley, criticando esto, porque ¿qué significaba? Que los alimentos se deben desde el día de la demanda. En la Ciudad de Buenos Aires significaba ignorar de vuelta, con toda una discusión jurisprudencial que habíamos tenido, retrotraernos a la época que empezó esa discusión, o sea, ignorar la etapa de mediación previa y obligatoria, como también podía pasar en provincia de Buenos Aires o en todas las jurisdicciones. Ahí no tienen mediación previa obligatoria, pero tienen una etapa previa a cargo del consejero de familia, que está dentro del Poder Judicial, pero es una etapa previa a la demanda, a que se interponga la demanda del juez. Y en cualquier jurisdicción que tuviera una etapa previa, significaba ignorarle que los alimentos empezaban a regir no desde el inicio de esa etapa previa, sino desde la interposición de la demanda. Publicado este artículo nos contesta Marisa Herrera y María Pellegrini, y nos dicen que no, y son dos codificadoras, o sea que yo tengo que respetar la opinión de ellas que estuvieron como participantes o integrantes de la comisión codificadora que efectuó el nuevo código. Y nos dicen que no, que la etapa previa estaría dentro de la segunda frase, que dice o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. Entonces yo tengo que confiar en la interpretación de ellas y digo que no está borrada la etapa previa de este nuevo código, sino que estaría incluido en este segundo inciso. Yo en realidad, cuando leí el anteproyecto del código, de lo que fue finalmente el Código Civil y Comercial de la Nación, el segundo párrafo me vino más a la mente que la etapa previa, me vino la carta documento, o sea, y eso es una cuestión que yo, cuando ejercí la profesión y todavía cada tanto, alguna madre planteo, o sea, antes de entrar en la órbita judicial, ¿yo puedo reclamar los alimentos para mi hijo por carta de documento? Bien, el Código Civil anterior lo podía hacer, pero no tenía un efecto jurídico como sí lo tiene ahora, vamos a ver. ¿Por qué? Porque reclamada por carta documento aquella madre que no quería entrar en la órbita judicial, yo podía tener el efecto de que ese alimentante, al recibir esa carta documento, se aviniera y firmara un convenio de alimentos. Pero no tenía otro efecto jurídico, o sea, después, si no había resultado, si no lograba ese resultado, iba a tener que entrar en la órbita o en la etapa judicial. Hoy en día, fíjense que dice que se retrotraerán al día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. O sea que hoy sí tiene un efecto jurídico que le brinda el código a la reclamación de alimentos mediante carta documento antes de iniciar una etapa previa o directamente, cuando no hay etapa previa, antes de interponer la demanda judicial. ¿Por qué? Porque aunque primero lo interpelo por una carta documento y puedo lograr lo que podía lograr antes, es decir, que este alimentante se avenga y firme un convenio de alimentos, pero si ya de entrada sé que esa no va a ser, no se va a lograr con este alimentante, porque hasta que no le reclame judicialmente no me va a abonar los alimentos o no se le va a poder fijar una cuota alimentaria, mediante esta interpelación yo, a partir de ahí, es que me va a empezar a regir la cuota alimentaria que después se fije por sentencia. O sea, inclusive en aquellas jurisdicciones que haya una etapa previa, yo al interpelar extrajudicialmente mediante una carta documento, la retroactividad de la cuota alimentaria establecida por sentencia va a retrotraerse con anterioridad al inicio de la etapa previa. Por lo tanto, hoy en día sí tiene un objetivo, una finalidad jurídica o un reconocimiento jurídico, y por lo tanto yo, si estuviera ejerciendo la profesión y viene una madre a reclamar alimentos para su hijo, lo primero que haría es enviarle una carta documento al que luego, si no surte efecto, voy a tener que demandar judicialmente para que se le fije una cuota alimentaria. Y el segundo párrafo es más importante a mi criterio que el primero. Dice, por el periodo anterior, o sea, anterior a la
a la presentación de la demanda, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Esto es una innovación realmente en cuanto a que, y fíjense que no habla de alimentos, dice el reembolso de los gastados, el reembolso por gastos. Y por algo no habla de alimentos, porque en realidad el reembolso de los gastados ya no son alimentos. La definición de alimentos es que es un importe o una prestación económica que tiende a cumplir necesidades imprescindibles, urgentes y actuales. Y este reembolso ya están cubiertas, por lo tanto, esto que se pagó, que la finalidad sería la misma, solventar las necesidades de ese niño o adolescente, ya no son alimentos y adecuadamente el código lo llama reembolso de gastos. Ahora, este reembolso de gastos tiene diversas aristas todavía no resueltas por la jurisprudencia, por lo menos la mayoría no resueltas por la jurisprudencia, que cabe plantear. Lo primero es si ese reembolso de gastos, ¿quién lo puede reclamar? Y en este caso, para mí, una cosa es reclamar los alimentos en la demanda y en esa misma acción, porque está sujeta a la reclamación mediante alimentos a través de la demanda, es quién puede reclamar este reembolso de gastos. Lo puede reclamar, por supuesto, los alimentos y el reembolso de gastos. La madre, en representación del hijo, puede reclamar las dos cuestiones y de hecho hay pocos fallos, acá hay dos fallos. El último no se los comento en virtud de la brevedad de la exposición, pero no me aporta nada. El primero, que se pronunció una Cámara de Apelaciones a pocos meses de la entrada en vigencia del Código, sí me significa algo porque esa sentencia admitió que las dos cuestiones se reclamaran en representación del hijo. O sea que no hay problema en reclamarlo en representación del hijo. Lo que pasa que lo segundo, este reembolso de gastos, y no la petición de que se fije una cuota alimentaria, es un crédito patrimonial que corresponde a la madre, porque no son alimentos, y por lo tanto cabría la posibilidad de que hubiera una escisión en cuanto a la legitimación activa de ambos reclamos, o sea, los alimentos siempre en representación del hijo y este crédito patrimonial lo podría reclamar la madre por derecho propio. El otro problema que me surge acá es qué prescripción le aplico. Para mí le aplicaría el del plazo genérico de los 5 años. Yo creo que hoy en día el plazo de los 2 años es el que rige las cuotas alimentarias, lamentablemente digo porque el legislador quizá no quiso que eso fuera lo que se le aplicara, pero fíjense que el artículo 2562, que contempla la prescripción bianual, en el inciso C dice prescripción de 2 años, prescriben a los 2 años, inciso C, el reclamo de todo lo que se devenga por años o por plazo periódico más cortos. Plazo periódico más corto que el año, la cuota de alimento que se devenga mensualmente por lo general. Por lo tanto, estaría incluida la cuota alimentaria y por lo tanto, hoy en día, a mi criterio, es un criterio mío, todavía esto no está ni remotamente sido ni planteado por mucha doctrina, los alimentos se prescriben a los 2 años. Y hago la salvedad, para mí son los alimentos de los cónyuges y de los parientes mayor de edad. Cuando se trata de un hijo menor de edad, aplico el mismo criterio que aplicó hace muchos años atrás en un fallo que yo comenté, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de una localidad de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, que cuando en el código anterior estaba la duda si a la cuota de alimentos le aplicábamos la prescripción decenal o la quinquenal, dijo, en virtud del interés superior del niño, yo interpreto que es la decenal y no la quinquenal. Y acá podríamos practicar el mismo razonamiento. Ante una duda si es la quinquenal o la bianual para los alimentos, yo aplico la quinquenal en virtud del interés superior del niño. Pero para mí queda claro que los alimentos para cónyuges y entre parientes mayor de edad, hoy, no porque el legislador lo quiso, pero porque encuadra dentro de este inciso
es bianual y no es quinquenal. Y después tenemos el plazo de prescripción de un año, que prescriben al año los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos, cuando hubiera varios obligados que podían haber abonado esos alimentos. Entonces, para mí, a este crédito, a este reembolso de gastos, que es un crédito patrimonial, como no son alimentos, acá no me cabe duda que para mí la prescripción que se le aplica es la quinquenal. Sin embargo, alguna codificadora que participó en la redacción del código interpreta que el plazo de prescripción es el de un año. Yo creo que no, porque acá me habla de alimentos y para mí este crédito es un crédito patrimonial que se escinde de la materia de alimentos. Y me parecería también que una innovación tan grande como traer aplicar una prescripción anual sería prácticamente anular esa gran innovación que trae el código. Pero bueno, este tema yo les planteo con respecto a este segundo párrafo de este artículo 669 muchas dudas, muchos interrogantes y ninguna respuesta certera, ¿no es cierto? Para adelante. Entonces tenemos estas cuestiones a dilucidar, que no las ha dilucidado ni remotamente la jurisprudencia, ni tan siquiera han sido muy tratadas por la doctrina. La naturaleza de esa suma deudada, para mí, de ese reembolso de gastos, es un crédito patrimonial que tiene la madre con relación al otro progenitor, aparte que correspondía al otro progenitor, y por lo tanto ella puede tener una legitimación activa propia independiente del reclamo de alimentos. El otro problema es la acreditación de los gastos, porque ahora tenemos 2 años del código, pero cuando el código recién salió, yo una madre el 2 de agosto del 2015 decía, mire, existe un artículo así, usted tiene para acreditarme 5 años para atrás todos los gastos, y no, me iba a decir, no, yo mire, no sabía que iba a salir este artículo, no tenía la acreditación de gastos. Hoy en día tenemos 2 años. Pero más allá de esto, habría que avisarle a la madre, por ejemplo, en general cuando hay un divorcio va a tener que pedir los alimentos a los hijos justamente en el proceso de divorcio, en los convenios regulatorios son las propuestas regulatorias. Pero si no hay un divorcio en trámite o son hijos de una unión convivencial y no matrimonial, le podríamos ir avisando que si por ahora no planea reclamar alimentos al cese de su unión convivencial, vaya juntando estos comprobantes, porque el código, más allá de cuál sea la prescripción aplicable, le reconoce el reembolso de gastos. Ahora, con estos comprobantes también se surge otro problema. Si la prescripción es quinquenal, me tendrían que actualizar también este crédito, porque lo que yo pagué hace 5 años a este ritmo inflacionario no va a ser lo mismo que ahora. O sea, yo les dejo todos estos interrogantes. Para mí es un tema no tratado, pero muy innovador, y que tendría que dar muchos fallos jurisprudenciales al respecto en un futuro inmediato. Yo creo que ya son 2 años de vigencia del nuevo código y hay solo... ¿Sí? Sí, no sé qué. Sí, perdón, yo respecto de la primera parte del artículo me quedó una duda de la intimación fehaciente. Suponiendo que se hace la intimación fehaciente por carta documento y después el periodo prejudicial, que es la etapa de mediación, tiene un periodo mayor de 6 meses, ¿cómo cumplo con la carga del artículo? No, para mí el periodo que hay que iniciar, si hay una etapa prejudicial, es dentro de los 6 meses la etapa prejudicial, no la demanda. O sea, habría que iniciar, no interponer la demanda. Si yo tengo una etapa prejudicial, ese plazo estaría cumplido con que inicie el periodo, la etapa prejudicial. Si no hay una etapa prejudicial, sería la demanda, sí, porque la etapa prejudicial me puede durar más de 6 meses, que muchas veces sucede, y yo la demanda interpongo después. O sea, yo creo que hay una demanda para donde no hay etapa previa. Donde hay etapa previa, con el inicio de la etapa previa dentro de esos 6 meses, estaría cumplido ese requisito. Gracias. Bueno, los intereses. Esto es un tema muy importante también, lo que establece el artículo 552. Después este tema depende de que los jueces lo apliquen o no. Hay jueces que no lo están aplicando. Bueno, eso es otra cuestión. Después vamos a ir al artículo 668, que algunos jueces no lo están aplicando. Llevamos 2 años en el nuevo código. Estas cuestiones a mí
me enfurecen un poquito, porque 2 años el código y que no apliquemos. Yo hay artículos que no me gustan. Bueno, si no me gusta, como juez o como abogado litigante, tendré que presentar un proyecto de ley para que se modifique el código, pero mientras el código esté vigente, yo como abogado litigante lo tengo que acatar y como juez también, porque hay un nuevo código que está en vigencia. Y hay artículos que todavía no digo que no lo están aplicando en la totalidad de las jurisdicciones, pero en algunas jurisdicciones no los están aplicando y bueno, a través del grupo de Facebook me comentan esto y yo uno lo admitía los primeros meses, pero ya a los 2 años que no estén aplicando algunos artículos que van en beneficio de los alimentos de los niños y adolescentes, es algo que me enoja bastante. Bueno, ¿qué dice el artículo 552? Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso. O sea, fíjense que este es un salto monumental en materia de intereses a lo que estábamos acostumbrados. Inclusive indirectamente es combatir el incumplimiento alimentario. ¿Por qué? Sobre todo, quizá acá no sé cuál es la problemática, en Capital no teníamos esta cuestión de la discusión si se aplicaba la tasa activa o pasiva a los alimentos, pero sí en la provincia de Buenos Aires era una cuestión recurrente, inclusive la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires había establecido en varios fallos que correspondía a la tasa pasiva y no la activa a la deuda por alimentos. Esto da un salto monumental a ese criterio y hay un último fallo, por supuesto no lo comparto para nada, de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de hace pocos días, que dice que no habiendo contemplado el Banco de la provincia de Buenos Aires una tasa con relación a los intereses para aplicar este artículo, aplico la tasa pasiva. Es una locura en la sociedad. El código dice bien claro que es la tasa que fija el Banco Central. Y el Banco Central no me va a fijar una tasa para este artículo, me dice la más alta que cobran los bancos a sus clientes. O sea, esto es simple, hay que entrar en la pantalla del Banco Central, imprimirla, acompañarla con los intereses que yo pido y decirle, señor juez, yo pido estos intereses porque al día de la fecha es la tasa más alta. O sea, decirme eso, la Suprema Corte de la provincia, como no hay, el Banco Provincia no tiene ninguna tasa para este artículo, primero el Banco Provincia la tiene el Banco Central. Y es fácil, es la tasa más alta. Hasta hace poco era un 56% por las tarjetas de crédito, a la cual el juez, ya quizá para algunos magistrados, como me lo han dicho, no, yo esta segunda parte, yo no la voy a aplicar nunca porque es una exageración. Bueno, está bien, pero el código la permite. A la que el juez podrá aplicar una sobretasa y fíjense que no le pone un límite al importe de la tasa. Porque en la primera parte sí, acá dice, adicionará una tasa que fije según las circunstancias del caso. O sea que podría aplicar una sobretasa también del 50%. Sería que es una exageración, pero el código que está posibilitando, ¿para qué? Para que se combate el incumplimiento alimentario. Porque en la provincia de Buenos Aires, como todos sabemos, en materia de alimentos yo he defendido a todo tipo de gente. A través de los años que me dediqué, defendía al alimentante moroso, que no paga porque no quiera, que no paga porque no quiere, a la madre que cobra cuota alimentaria y pretende vivir ella y el concubino, o sea, a la madre que realmente la destina al hijo, a la madre que solventa al hijo y nunca reclama una cuota alimentaria y se hace cargo del hijo, o sea, de todo tipo de alimentantes y de madres y de alimentados. Entonces, esto significa un gran avance, porque en provincia de Buenos Aires, aquel señor que tenía un gran caudal económico que decía, yo no pago alimentos, total, pago la tasa pasiva y qué me importa. Ahora no va a poder decir esto, porque realmente la tasa es muy alta. Entonces, para esos casos, esto funciona de forma indirecta, pero como una manera de combatir el incumplimiento alimentario. Por eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lo aplica la jurisprudencia? Favoreciendo al alimentante, todo lo contrario a lo que quiere el código. La Cámara de La Plata primero, y hoy en día, hace poco, la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, porque ¿qué vino con este tema? Aquellos que defendían a los alimentantes morosos dijeron, pero este artículo se aplica a partir del 1 de agosto del 2015, porque este código empezó a regir ahí. Todos los 10 años que deba anteriormente, me tienen que aplicar la tasa pasiva, ¿no? Y eso fue lo que recogió la jurisprudencia. Los pocos fallos que hay de la provincia de Buenos Aires dijeron esto,
Ojo, señores, y este fallo es de marzo de 2016. Dijo, este artículo se aplica a partir del 1 de agosto del 2015. Lo que se debía con anterioridad al 1 de agosto del 2015 se le aplica no la tasa activa, la tasa pasiva para la deuda alimentaria. Y lo mismo vuelve a reiterar con esa falacia que dice el Banco Provincia no contempla una tasa especial para este tipo de deuda. Dice la misma falacia la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, favoreciendo al contrario de lo que quiso hacer el Código. Aquel Código quiso castigar al alimentante moroso y con estos fallos se están beneficiando porque encima por lo anterior le aplican la tasa pasiva. Bueno, por eso digo, esto va a haber quizá que esperar años y que realmente se aplique lo que quisieron los codificadores, que es sancionar a quien no cumple con la cuota alimentaria y debe quizá una cuota durante varios años. Bueno, acá les transcribo el fallo. Bueno, yo ya los dos PowerPoint ya los incorporé acá a la máquina, así que por eso los copié acá. Después verán la manera de los organizadores de este evento de distribuirlo, porque yo acá les transcribo parte del fallo. No voy a comentar cada parte del fallo, sino que les hago una síntesis porque no me daría el tiempo. Otro tema que combate el incumplimiento de los alimentos derivados de la responsabilidad parental es la orden el incumplimiento de quien no retiene la cuota alimentaria debida. Esto es un gran avance que la doctora Grossman lo viene propiciando desde la década del 90 y que no es un invento nuestro, estaba en varias codificaciones latinoamericanas, desde hace algunas décadas. Es un gran avance porque ¿qué pasaba? Como abogados litigantes, cuando teníamos el demandado ideal, que sería aquel que trabaja bajo relación de dependencia y cobra todo en blanco, saltábamos de alegría y después nos amargábamos cuando el empleador no le retenía la cuota. Entonces, ¿qué pasaba? ¿De qué podíamos hacer ante esto? Sancionar a ese empleador, pero no me permitía cobrarle la cuota a ese empleador. Porque ¿qué podíamos hacer? Dos cuestiones. O fijarle a 30 por la desobediencia en la orden judicial de retener la cuota o inclusive denunciarlo por el delito de desobediencia a la autoridad. Pero ninguna de esas dos medidas me iba a permitir reclamarle al empleador por la cuota que no había retenido. Esto sí me lo permite. ¿Qué dice el artículo 551? Dice que textualmente el cumplimiento de las órdenes judiciales es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. O sea que hoy tengo solucionado y hoy puedo, como es solidariamente responsable con el alimentante, puedo reclamarle solo al empleador esta falta de retención o al empleador y al alimentante, porque en definitiva tampoco he recibido el pago de él ante la no retención del empleador. En este sentido, hay varios fallos. Yo acá traigo uno de los últimos, que es de Córdoba. El primer fallo es de mi amigo Marcelo Molina, del Tribunal Colegiado número 5 de Rosario, que en ese caso era un caso muy específico, era una empresa de aguas que no había retenido el porcentaje de las horas extras. Era un caso muy específico, porque la empresa esta de aguas aducía, yo no sabía que había que retener de las horas extras, nadie me había avisado y por lo tanto no retenía. Y bueno, la demandan a la empresa, o sea, la ejecución de estos alimentos no retenidos se hace contra la empresa y contra el alimentante, y más allá de que el fallo logra percibir esos alimentos no retenidos, posibilita ejecutar a la empresa y al alimentante, también de paso me queda en claro que las horas extras conforman el monto global de los saberes a retener el concepto de cuota alimentaria. Y después este fallo, que son dos de la misma jueza, de la jueza del Juzgado de Familia de Quinta Nominación de Córdoba, que han quedado firmes al día de la fecha, pues son del año pasado. Acá se demanda solamente al empleador, no al alimentante, por la suma no retenida. Y en el primer fallo, la jueza hace uso de este 551, y en el segundo, muy acertadamente, también le impone astreinte, porque estas dos medidas que yo dije con anticipación, no es que la suprime el artículo 551, también se puede aplicar. Entonces, muy lúcidamente, la jueza en este segundo fallo se da cuenta que también
puede aplicar las 30, hoy reguladas en el artículo 804 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. También, si se quisiera, se lo podría denunciar penalmente, aparte de esta acción de... ¿Y qué significa esto cuando me dicen? Sí, significa que la ejecución alimentaria va directamente contra este empleador, porque es él que no retuvo la cuota alimentaria. Y también se podría hacer contra el empleador y alimentante. Esta es otra medida que también indirectamente combate el incumplimiento alimentario. Y después, bueno, acá les transcribo el fallo. Y después tenemos la medida o el único artículo que el Código contempla en materia de incumplimiento alimentario. Acá sí explícitamente trata las medidas que se pueden tomar. Esto es para los niños ni adolescentes, o sea, para los hijos. También tenemos para los parientes el mismo tratamiento, y el artículo 670, que trata de los alimentos de la responsabilidad parental, de su incumplimiento, dice: las disposiciones de este código relativas al incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos. ¿Y qué me dice el artículo 553 al cual me remite para incumplimiento entre parientes? Dice que el juez puede imponer al responsable de incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Fíjense que hoy con este artículo, yo cuando lo leí en el anteproyecto estuve en desacuerdo, porque me parecía algo muy generalizado, no fijaba una medida específica, y aparte el término que me habla de medidas razonables, ni tan siquiera medidas legales. O sea, el juez puede aplicar las medidas razonables que a su criterio, para él, en el caso